Buenos días. Agradezco su presencia en esta rueda de prensa desde la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, con mi compañera, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, y en la antesala de un nuevo 8 de marzo. No me equivoco, Damián, si digo que primero vamos a ver un vídeo, así como modo presentadora, pues vamos a ver un vídeo. Vamos a ver la campaña. Adelante. María Ángeles es auxiliar de ayuda a domicilio. Trabaja con personas dependientes desde hace 10 años. Por las tardes y las noches cuida de su madre enferma de Alzheimer. Cada día ayuda a mejorar la calidad de vida de los mayores. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Noelia es una apasionada de los caballos. Ese amor por los animales le llevó a estudiar el máster de internado de medicina y cirugía animal. Cada día pone todo su esfuerzo en aprender cómo curar a los caballos. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Milagros, natural de Perú, llegó a España hace 15 años para trabajar en una multinacional tecnológica. Al conocer Extremadura, se enamoró de su cultura, sus paisajes y su gente. Se mudó para fundar su empresa, de turismo a medida y sostenible, promoviendo zonas únicas con una propuesta original. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Sara es logopeda en el hospital, donde trabaja con pacientes que padecen problemas de audición, neurológicos y de voz. Cada día hace un esfuerzo por conciliar su labor profesional con la crianza de su hija de 3 años. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Consoli es investigadora en la Universidad de Extremadura. Está desarrollando tratamientos innovadores para mejorar la generación de biogás y fomentar la economía circular, generando energía a partir de residuos orgánicos. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Gema lleva 20 años dedicada a la educación infantil. Trabaja en un colegio rural en el que se agrupan alumnos y alumnas de diferentes edades. Utiliza metodologías innovadoras, como la gamificación o la robótica, logrando que los niños y niñas disfruten del colegio y sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Lidia ha sido cooperante en países como Marruecos, Colombia y Paraguay, donde ha trabajado ayudando a mujeres en zonas de conflicto y luchando contra la violencia de género. Ahora coordina desde Extremadura proyectos que su ONG desarrolla en Latinoamérica y el norte de África. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. En 1989, Felipa y su marido senador tuvieron la idea de mezclar el higo seco con el chocolate, creando así el famoso bombón que hoy se saborea en todo el mundo. Ahora disfruta de su jubilación sabiendo que sus hijos mantienen viva la tradición. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. En 2023 hay 189.000 mujeres trabajando en Extremadura, la mayor cifra de la historia de la región. La aportación de las mujeres es determinante para hacer de Extremadura una región de progreso. Objetivo Igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Extremadura. Muy bien, muchas gracias.
hemos querido poner las 8 protagonistas y el spot final es el spot que en formato pequeño veremos en los medios de comunicación. Después de esta aclaración más técnica, María Ángeles, Noelia, Milagros, Sara, Consoli, Gema, Lidia y Felipa son 8 mujeres anónimas en Extremadura. Y son en esas 8 mujeres anónimas con las que hemos querido representar la fuerza de las mujeres de Extremadura. No de las mujeres que estamos visibles y de las que siempre se habla en tantos %, de la representatividad, del acceso al poder y a la toma de decisiones, sino esas otras mujeres, las que con su trabajo, las que con su aportación son determinantes para haber hecho de Extremadura una región de progreso como es hoy. Y esas 8 mujeres, María Ángeles, Noelia, Milagros, Sara, Consoli, Gema, Lidia y Felipa, son las mujeres que contribuyen al desarrollo económico y social de Extremadura, cada día, con mucho esfuerzo, pero también haciendo y luchando contra las persistentes desigualdades que sufrimos las mujeres. La historia de las desigualdades hombre-mujer es la propia historia de la humanidad. Por eso, cada 8 de marzo tenemos una oportunidad para decir hasta aquí hemos avanzado. En este año, además, en el contexto en Extremadura de 40 años de autonomía, donde podemos decir que en estos 40 años de autonomía las mujeres han sido las verdaderas protagonistas del cambio, del avance y del progreso de la región. ¿Y esto cómo lo cuantificamos? En cualquier dato que analicemos, en el de la educación, en el de la empresa, en el de la representatividad y la toma de decisiones en el ámbito político, en el de la cultura. En todos esos hay un protagonismo de las mujeres que probablemente no está lo suficientemente reconocido. Por eso, hoy, en la antesala del 8 de marzo, la Junta de Extremadura presenta, la Consejería de Igualdad, el Instituto de la Mujer, esta campaña que quiere poner el acento en todas y cada una de las mujeres que hacen Extremadura, que construyen Extremadura y que, insisto, su aportación es determinante para hacer de Extremadura una región de progreso. Razones hay muchas para salir el próximo 8 de marzo a la calle y desde la Junta de Extremadura animamos a todas las mujeres, pero también a todos los hombres, a los que necesitamos en este camino, a los que necesitamos que agarren fuerte con nosotras la pancarta de la igualdad para decir que son todavía muchas las brechas que persisten, que los cuidados siguen aplastando a las mujeres, reforzando los techos de cristal, impidiendo el éxito y el progreso profesional de las mujeres cuando deciden ser madres. Que aunque hoy tenemos 189.000 mujeres trabajando en Extremadura y es una cifra récord que nunca antes se ha producido, pero siguen siendo los empleos precarios los de las mujeres, los empleos a tiempo parcial y los peores empleos los de las mujeres. En definitiva, queremos decirle a la ciudadanía que más allá del estruendo de los debates que en estos momentos hay abiertos y a los que, desde mi punto de vista, les falta un poco de inteligencia, hay muchos motivos para que las mujeres salgan a la calle a alzar su voz el próximo 8 de marzo. Y desde la Junta de Extremadura queremos estar con esas mujeres y es lo que venimos haciendo a lo largo de esta legislatura con nuestras políticas y con nuestras decisiones, impulsando las políticas de igualdad de una manera transversal en la acción del Gobierno, sabiendo que resistencia la igualdad tiene en todos los frentes, también en el ámbito del poder político, pero muy conscientes de lo que las mujeres de Extremadura y el movimiento organizado de mujeres espera y exige de nosotras. A continuación voy a darle la palabra a la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Siempre hacemos esta rueda haciendo partes diferenciadas y luego podemos atender todas las preguntas que quieran realizarnos, porque nos parece también muy importante, además de nuestra campaña, además del acto institucional que la presidenta de la Asamblea, el presidente de la Junta convocan para el próximo 8, poder también detallar y trasladarle a los medios de comunicación que a lo largo y ancho de Extremadura, tanto las organizaciones de mujeres como la propia red que dirige el Instituto de la Mujer tienen un montón de acciones programadas que nos parecen importantes y que tienen que ser visibles y no solo, pues digamos, el acto institucional donde se focaliza más desde los medios de comunicación y que tendrá lugar el próximo día 8 en la Asamblea de Extremadura. Adelante, Estela. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Sumarme, como no puede ser de otra manera, a las palabras de la consejera y viéndonos, además,
representadas por estas mujeres que son mujeres del día a día y que realmente hacen la transformación en la historia de nuestra región, ¿no? La realidad de Extremadura. Llegamos este año, este 8 de marzo, en el que toda la ciudadanía volveremos a salir a las calles para celebrar lo que ya hemos conseguido, los avances que ya hemos conseguido, pero por supuesto para seguir reivindicando que aún queremos llegar mucho más lejos en la búsqueda de esa igualdad real y efectiva que todas anhelamos todavía. Para contribuir a ello, nuestra red de oficinas de igualdad y atención a víctimas de violencia de género han programado más de 400 actuaciones por todo el territorio extremeño, por toda nuestra geografía, dando un gran protagonismo a la visibilidad de las mujeres que trabajan en Extremadura en todos los ámbitos y en todas las esferas, yendo además alineadas, por supuesto, con la campaña de este 8 de marzo y que nos sirven de espejo y son grandes referentes para todas nosotras y sobre todo para las generaciones futuras, para las generaciones más jóvenes. Así paso a detallaros algunas de las actuaciones de una manera muy general, porque además os hemos diseñado un dossier para que todos los medios de comunicación lo tengan y sepan realmente las actuaciones que se van a desarrollar cada día y en cada una de nuestras comarcas. Pero, por ejemplo, tenemos el 7º concurso fotográfico de la comarca de Villuerca y Borejaras, cuyo objetivo es ese mismo, el de plasmar la mirada hacia el mundo de las mujeres que día a día trabajan en esa comarca, o la 2ª edición del homenaje a las mujeres en la comarca y en los municipios de Riberos del Tajo. En la Oficina de Igualdad de La Vera, por ejemplo, habrá una exposición de mujeres inventoras, o en Lácara, Los Baldíos, mujeres en el arte y en la literatura. Hay actuaciones que van dirigidas también a la población más jóvenes, que, como bien sabemos, son el presente y el futuro de nuestra región, como, por ejemplo, talleres de sensibilización y formación del alumnado de los institutos de la Mancomunidad de Ten tu Día en materia de roles y estereotipos de género, o los escape room, que son ya muy conocidos entre la población más jóvenes, sobre mujeres científicas en la comarca también de Olivenza, concurso de TikTok en la Mancomunidad de Guadiana. Es cierto que cada año todas las actuaciones y todas las actividades que se realizan y sobre todo la población más joven se hacen en formatos que son mucho más atractivos para ellos, como por ejemplo juegos interactivos, TikToks, audiovisuales, para que realmente puedan ellos mismos ser protagonistas mucho más activos de todas las acciones que son determinantes en nuestra región. En Miajadas, por ejemplo, en la zona centro tendremos el monólogo también de Pastora Marcela, la adaptación teatral del discurso feminista del Quijote, o la presentación Yo te lo cuento, en la comarca de Trujillo, un podcast también educativo en el Valle de Gata. Algo muy importante es llegar a la población a través también de actuaciones, como bien hemos dicho, de exposiciones audiovisuales, representaciones teatrales, videoforum, como por ejemplo en Badajoz, en la Oficina de Igualdad, que han creado en plena luz las creadoras recital poético que estarán en las calles de la ciudad, o en Don Benito diferentes exposiciones sobre mujeres gitanas, mujeres célebres, mujeres en la ciencia y mujeres de las diferentes localidades. Representaciones teatrales va a haber en todas y cada una de las comarcas, como por ejemplo Mujeres por la Igualdad en Río Bodión, o la magistral obra de nuestra compañera y nuestra queridísima Concha Rodríguez, El velo de las mariposas, en colaboración también con la Oficina de Igualdad de la zona centro. Pero, sobre todo, va a haber actuaciones dirigidas a las asociaciones de mujeres, esas asociaciones de mujeres que tanto han trabajado en nuestros municipios y que, además, han avanzado en el afianzamiento de los derechos de las mujeres, como, por ejemplo, en Campo Arañuelo, o las jornadas también de Yo me cuido, porque es muy importante también la salud mental y la salud mental también de nosotras, de las mujeres, como en el municipio centro, talleres de relajación y bienestar emocional. Numerosas jornadas de convivencia, numerosas jornadas que ya se vienen desarrollando desde este fin de semana, como ha sido el caso de la Siberia, de la Mancomunidad de Trasierra de Granadilla, pero también otros encuentros para realmente salir a la calle, todas unidas, en convivencia, como habrá en Sierra de Gata, Valle de Ambroz, la comarca también de Riberos del Fresnedosa y, por supuesto, el Encuentro de Mujeres Campiña Sur, que ya va por su 19ª edición. En todos los puntos de nuestra región vamos a salir a la calle, en todos nuestros municipios, en nuestras plazas, de manera unida para, como bien decíamos, reivindicar este 8
de marzo. Como observan ustedes, un gran amplio abanico de actuaciones dirigidas a toda la población, a los más jóvenes, a las más jóvenes, pero también a las asociaciones de mujeres. Nosotras desde aquí mostrar, como siempre lo hacemos, nuestro máximo agradecimiento a las 36 oficinas de igualdad que están en todo nuestro territorio, a las 69 agentes de igualdad que trabajan no solamente un día como hoy, sino los 365 días del año para poder conseguir esa igualdad en todo nuestro territorio. No olvidarnos de las mancomunidades, los ayuntamientos, las alcaldes y las alcaldesas que también trabajan de manera muy coordinada y muy estrecha con todas nosotras, con la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo y con el Instituto de la Mujer de Extremadura. Como bien decimos, os hemos pasado también el dossier para que ustedes lo tengan y puedan visualizar todas las actuaciones que vamos a realizar en este objetivo que para nosotras es muy importante, como es el objetivo igualdad. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. ¿Atendemos vuestras preguntas? ¿No? Bueno. No, porque había dejado una parte para las preguntas, pero si no, lo digo yo directamente. Adelante. Buenos días. No pasa nada. Sí, buenos días. Que este año, con el lío del solo sí es sí y todo lo demás, el 8M no se presenta como un poco raro, especial. ¿Se puede poner el adjetivo que se quiera? ¿Cómo se ve desde la Consejería? No, yo no lo definiría como raro. Si atendemos a la realidad, se presenta dividido. El movimiento feminista siempre ha tenido matices, como todos los órdenes de la vida. ¿Es bueno que existan matices en el movimiento feminista? Sí. Como decía al inicio de mi exposición, creo que en todas estas brechas que hay abiertas nos ha faltado un poco de inteligencia para haber hecho los debates de otra manera. Esto probablemente no guste lo que estoy diciendo, pero bueno, yo suelo decir siempre lo que pienso, aunque a veces pese. Creo que nos ha faltado un poco de inteligencia. Mire, la ley del sí solo sí es una buena ley. Lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, yo como responsable de políticas de igualdad, y desde que empezamos a ver y a comprobar a través de los medios de comunicación los datos incuestionables de las rebajas de pena, tanto el presidente de la Junta como yo misma dijimos que la ley había que cambiarla. Compartimos que la ley hay que cambiarla. Eso ya se va a materializar con la propuesta de modificación de ley que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados va a discutir mañana, día 7, y todo lo demás creo que son unas estridencias innecesarias, olvidando a las mujeres víctimas de la violencia sexual. Lo que estoy diciendo es que no parece lógico que si hemos cometido un error, que lo hemos cometido, y que el PSOE lo reconoce cuando presenta una modificación de su propia ley, el socio de Gobierno el día antes crea que no se ha cometido un error. Se ha cometido un error, y un error importante. Y creo que los ciudadanos se merecen el respeto porque nos dan su confianza para que dirijamos las decisiones durante 4 años largos, que cuando nos equivocamos les digamos, nos hemos equivocado y lo vamos a modificar. Y lo vamos a modificar de esta manera. A mi juicio, deberíamos haber tardado menos en arreglarlo, pero lo importante es que lo vamos a arreglar, y lo vamos a arreglar con la ley. Y una ley, una modificación de propuesta de ley, que a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha manifestado faltando a la verdad, mantiene la definición del consentimiento. Porque, entre otras cuestiones, el consentimiento no nos lo hemos inventado en esta modificación del Código Penal de la Ley de Integridad Sexual. No. El consentimiento ya existía en nuestro Código Penal. Lo que hace la ley del sí solo es sí es definir el consentimiento, para que así los operadores jurídicos puedan, entendemos, tomar decisiones que nada tengan que ver con la sentencia de la manada. ¿Se puede garantizar eso 100%? No. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos y los jueces tienen la capacidad de interpretar la norma. ¿Mejora la situación que había antes? Sí. ¿Qué hace la propuesta de modificación de ley del PSOE? Mantiene lo esencial de la norma, que es la definición del consentimiento, y vuelve a las penas de antes. Vuelve a las penas de antes.
Por tanto, las frases del Partido Socialista quiere volver al Código Penal de la manada es falso de toda falsedad. Y se supone que, hombre, todos los que estamos en la acción pública debemos tener rigor, pero quienes forman parte de las estructuras del Gobierno de España, ese rigor es más que necesario a la hora de exponer los planteamientos, a la hora de explicar las diferencias. Y ahora que no se vote, mañana que sí, bueno, pues que vote lo que quiera. Pero es así. El Partido Socialista reconoce el error, hay un clamor ciudadano que entendemos y que nos preocupa y se plantea una propuesta de modificación de la ley, que se intentó que fuera conjunta y que no pudo ser conjunta. Lo plantea el Partido Socialista en solitario y de verdad les digo, si la preocupación es ahora quién la va a votar o no, pues volvemos de nuevo a olvidarnos de lo esencial que son las víctimas de violencia sexual, que son unas mujeres que, como dije en el Parlamento cuando me preguntaron por esta cuestión en la Asamblea de Extremadura, a las que con todos los recursos públicos de atención, de acompañamiento, de recuperación, podremos cicatrizar la herida. Pero es un dolor que no vamos a poder curar nunca y que las va a acompañar toda su vida. Y si esto lo olvidamos, pues entonces estamos olvidando lo esencial. ¿Más cocina? Pues entonces yo de viva voz les digo que desde la Junta de Extremadura queremos valorar muy positivamente la nueva propuesta de ley, que ya la leeremos mañana, la letra pequeña que el presidente del Gobierno anunció el pasado sábado. Avanzar en paridad es avanzar en igualdad. Y quiero recordarles a ustedes, los periodistas, que fueron testigos de cómo en el año 2016, en los primeros presupuestos del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, tras las elecciones del 2015, establecimos una disposición final en esa ley de presupuestos que decía que todos los órganos en Extremadura que no fueran paritarios cesarían en sus funciones. Esto, en formato región, es lo mismo que la propuesta del presidente del Gobierno, evidentemente en un ámbito con una mayor amplitud y con otro nivel competencial, que es el de la Administración General del Estado. Pero siempre pongo el mismo ejemplo, que fue gráfico, de la decisión que el Gobierno de Fernández Vara tomó en el año 2016. Hasta entonces nunca había habido una mujer, por ejemplo, en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura. Y como eso, otras muchas pequeñas estructuras, porque claro, si al final el avance en paridad y de representatividad lo fijamos solo en las mujeres que estamos en los ámbitos de poder gubernamental, nos estamos equivocando. No vamos a cambiar así la sociedad. Por muy importante que lo es, que las mujeres estemos en los ámbitos de poder político. Poder político es otra cosa. Es importante que haya tantas consejeras como consejeros, tantos directores generales como directoras, lo es. Pero si solo nos quedamos en los ámbitos de poder político e institucional, no estamos verdaderamente de abajo arriba transformando con una necesaria perspectiva feminista la realidad social. Y por eso este nuevo impulso de la paridad del Gobierno de España, que de nuevo, como siempre ocurre con los avances en igualdad, o se ponen acciones punitivas y se obliga, o nadie hace nada de esto. Nos ha pasado con los planes de igualdad en las empresas. Venía en la norma del 2008 y en el año 2017, 2017-2018, siendo ministra de Igualdad Carmen Calvo, hubo que reformar y modificar ese apartado de la norma, entre otras cuestiones porque el legislador se equivoca. Ahí también se equivocó, lo digo para que parece que es la primera vez que vamos a modificar una ley. Cuando el Gobierno de España, en la Ley de Igualdad, estableció que las empresas que estaban obligadas a tener planes de igualdad eran aquellas que tenían más de 250 trabajadores, estaban obviando territorios de España como el nuestro que no tienen empresas de esa dimensión. Entonces, la modificación que se hizo hace 2 años es importante, el de obligar a las empresas de un tamaño más pequeño, pequeñas y medianas empresas, que son realmente el núcleo del tejido empresarial de la región, a tener también planes de igualdad, porque todo no es ni Barcelona ni Madrid. Entonces, en esa misma línea, con esa modificación de la ley y con esta nueva ley de impulso y de obligatoriedad de la paridad
en las grandes compañías, en las empresas que están en el IBEX 35 y en otros muchos estructuras que podremos leer mañana con detenimiento cuando el Gobierno presente la ley, pues queremos hacer una valoración muy positiva, haciendo una semejanza, que a lo mejor les podrá parecer un atrevimiento por mi parte, pero que de verdad les digo que aquella disposición en la Ley de Presupuestos del año 2016 cambió algunas realidades en Extremadura. Hay realidades que todavía se nos resisten y que tienen que ver con que los cuidados aplastan a las mujeres. A la función pública se accede por mérito y capacidad. Uno va, se examina y entra de funcionario en la Junta de Extremadura. Y ya hay tantas consejeras, no, en este caso más consejeras que consejeros. Y la legislatura pasada fue la primera que hubo tantas directoras generales como directores. Pero bajemos a los jefes de servicio. Y si bajamos a los jefes de servicio, que he pedido el dato esta mañana, pues tenemos 158 hombres y 117 mujeres. ¿Y cuántas funcionarias hay? Más que hombres en la Administración autonómica. ¿Y por qué ocurrirá eso? Pues porque al final la brecha salarial es multicausal, no es solo comparar dos nóminas encima de la mesa. La brecha salarial es multicausal, el techo de cristal es multicausal, el que la mujer pueda seguir creciendo profesionalmente tiene muchas aristas por debajo, que fundamentalmente tiene que ver con el ámbito privado, con el de los cuidados que aplastan a las mujeres. Por eso, avanzar en representatividad y en paridad es avanzar para que las mujeres ocupen el verdadero poder político en todos los ámbitos de decisión, de la vida y la empresa privada y de la acción pública. Y, de nuevo, el Partido Socialista y un gobierno progresista en España quiere escribir negro sobre blanco que no podemos seguir conviviendo con estas resistencias y con estas brechas con las que llevamos conviviendo con mucha normalidad y hay que romper. Fue un antes y un después las listas paritarias en nuestro país y esto de las cuotas siempre suscita el mismo falso debate, ¿no? Las mujeres que valen, las mujeres que no valen. Bueno, no sé si los hombres valen o no valen, pero han estado siempre ocupando los sitios. Y entonces yo creo que hay que hacer una reflexión inteligente de la defensa de lo que es la paridad y lo que la paridad pretende en la toma de decisiones de las grandes compañías y del poder político, en definitiva, de la decisión de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Así es que, bueno, siento, porque me emociona probablemente, siento haberme enrollado, pero creo que era importante, creo que no es una ley más. España ya está a la vanguardia en leyes igualitarias y, de nuevo, esta ley que hace una transposición de una directiva de la Unión Europea, como ustedes saben, pues nos va a poner de nuevo a la vanguardia de lo que es la materia legislativa en pro de la igualdad de género. Otra cosa es que seamos capaces de cambiar la cultura patriarcal, que tiene unas raíces muy profundas en nuestra sociedad y, por tanto, la mente de los ciudadanos. Para eso estamos nosotras aquí, para transformar luego esas grandes leyes y avances legislativos en políticas concretas que cambien la realidad de las mujeres de Extremadura. Muchas gracias. Os mandamos los vídeos y os mandamos todas las cocinas, ¿vale?